no porque el sistema de trabajar colegiadamente es un proceso paulatino y acumulativo que tiene que cambiar actitudes, no únicamente en los docentes, también en los estudiantes. Eso lo decíamos cuando íbamos con los estudiantes en las reuniones y asambleas que teníamos con ellos, y les decíamos, en nuestra universidad y en todas las universidades hay una categoría de valoración y de análisis de los sectores estudiantiles que no es un concepto técnico, pero que es vigente, se llama generación. Nosotros hablamos de la generación fulana, o sea, entendiendo por esto un núcleo de estudiantes que entran en determinados años y que en teoría debieran de salir juntos. Ya sabemos que cuando inician el esfuerzo académico unos van quedando en el camino porque no era lo que querían, porque reprobaron, etcétera. Y que van llegando cada vez menos a medida que suben a los semestres superiores, y que van recogiendo incluso gentes que se quedaron atrás de otras generaciones. Pero así seguimos hablando de generación. Inclusive los maestros tendemos a generalizar, no, esta generación salió muy buena, son muy aplicados, no, esta otra generación puros burros, no sirvió. Y hablamos así, en abstracto. Y las mismas generaciones, ellos a su vez a nosotros nos ponen apodos a todos. Así. El problema de las generaciones es que genera una solidaridad en el proceso de aprendizaje entre los estudiantes. Una solidaridad donde los estudiantes se identifican a sí mismos rápidamente, igual que nosotros los identificamos. A las 3, 4 semanas ya los estereotipamos, justa o injustamente, en aplicados, regulares y burros. Más o menos. Y ellos a su vez ya nos dijeron que nomás dicta, este es el bueno, etcétera, es el que llega tarde. Y así hay un proceso de estereotipación recíproca. Bien, pero en ese proceso los estudiantes avanzan en el sistema napoleónico tradicional de la generación con una solidaridad que se presta a cierta simulación en el rendimiento del profesor y en el aprovechamiento del estudiante. Los mismos estudiantes se clasifican entre sí, y eso se ve muy notoriamente cuando les corresponde hacer los famosos trabajos colectivos o investigaciones de equipo, que dicen, no, a mí que no me toque con ese, man. Ese no hace nada y nomás quiere que firmar. Y sin embargo así se hace. Hay un compañero o varios que son los aplicados, dictan los procesos de trabajo, reparten las actividades, colaboran. Otros dicen, yo soy el que voy a sacar las copias, otro dice, yo pongo las hojas, etcétera, y al final el equipo firman todos y nadie les va a decir no porque son compañeros. Y así la generación avanza. En el proceso de departamentalización el concepto de generación no desaparece, pero sí se matiza bastante, porque en el sistema de departamentos, por ejemplo, la materia de Derecho Constitucional, esa es una materia obligatoria para la carrera de Derecho, pero puede ser que sea optativa para la carrera de Economía o de Turismo. Entonces, en una clase de Derecho Constitucional habrá, por decir algo, 23 estudiantes de Derecho, 2 de Economía, 3 de Turismo. Y a la siguiente hora habrá 18 de Derecho porque otros 5 se fueron a tomar a otra optativa. Y los que habían llegado antes se van y ahora vienen otros 2 de Sociología y otro de Economía a tomar la optativa que sigue. Entonces, esa generación tan cerrada se diluye y se genera una nueva característica de actitudes en este proceso de departamentalización, que es la competencia. Porque ya no es cobijarse con el equipo del aplicado y avanzar como el cabús, siguiendo la máquina, sino aquí, como dice el dicho popular, el que tenga más saliva come más pilole. Y como ya sabe que no hay esa solidaridad, sino que llegan gentes que evitan quedarse y comprometerse porque de ahí tienen que brincar a otra clase. Entonces cada quien tendrá que hacer su mejor esfuerzo, y además de los conocimientos, estamos entrenándolos en unas actitudes de competencia y de superación individual, que no deben desplazar la solidaridad entre los estudiantes, pero que obligan a dar el mejor esfuerzo.
Y cuando salen a la calle a trabajar en el sistema tradicional, se encuentran con que la solidaridad que había entre ellos como compañeros ya no existe afuera. Y no tuvimos la oportunidad de capacitarlos para la competencia. Esa es otra de las bondades del sistema departamental. Y la cuarta pregunta, si habrá más o menos estudiantes. Es posible que aumente un poco el número de estudiantes. ¿Por qué? Porque varios factores. Primero, el no académico, el de tipo de posibilidad social, el costo. En el actual sistema, si un estudiante toma una materia o toma 7, paga exactamente la misma colegiatura. En el sistema departamental habrá una cantidad base de inscripción, que son 150 nuevos pesos, y luego 5 pesos por cada crédito de cada materia, que no podrá rebasar lo que actualmente se está pagando. De tal suerte que antes un estudiante llegaba y decía, es tanto en colegiatura, y a lo mejor decía, pues no me alcanza, descanso este semestre, no me inscribo pues. Pero ahora si llega, bueno, me alcanza para llevar 2 materias, me inscribo, no quedo fuera de la universidad por cuestiones económicas. Esa es otra ventaja. En ese sentido es probable que haya un poquito más de estudiantes por el hecho del ingreso, pero simultáneamente va a haber un factor de disminución, y es que ahora, con la flexibilidad curricular y sin las seriaciones, estudiantes que antes se quedaban, porque como estaba seriada, se quedaban con una sola materia, también van a salir. Pero de todas maneras, siempre son menos los que salen que los que entran. Más o menos las instituciones tenemos en los primeros 2 semestres cerca del 40% de la población total de estudiantes. Y a medida que se va avanzando, va disminuyendo. Entonces hay 2 factores que operan ahí. Uno, para que salgan rápido porque se quitan obstáculos como es la seriación y la flexibilidad curricular con las optativas, pero otro, que se abarata el costo y que hay mayor ingreso. Sí. El liceo, ¿cómo quiere apuntar sobre eso mismo? Sí, definitivamente, muy importante, muy de fondo, la pregunta del señor diputado Saldaña. Pero ello implica una contestación muy delicada, más delicada que una caída en la barranca del cobre, por lo siguiente. Mire, definitivamente, señor diputado, que la masificación en las universidades perjudica a la academia. Tenemos que estar conscientes en nuestros recursos humanos académicos y nuestros espacios físicos. Sin embargo, yo creo que es un anhelo de todo chihuahuense, y no solo de todo chihuahuense, sino de todo mexicano, de que todos los jóvenes en este país, en nuestro país, tuvieran posibilidad de acceder a la educación universitaria. Ojalá algún día pudiera suceder. Ahorita sabemos que es imposible. Sin embargo, he aquí otra de las bondades de la departamentalización. Así, en una forma muy breve, muy sucinta, podemos decir que la estructura departamental obedece a una organización por un área del conocimiento. Y voy a tratar de poner un ejemplo. Por ejemplo, ahorita en el área del conocimiento de las ciencias administrativas, tenemos nada más 2 escuelas, administración de empresas y licenciados en turismo. Bueno, con la estructura departamental, con una sola estructura administrativa y académica, podemos ofertar mayores posibilidades, es decir, más carreras. Con lo mismo que tenemos, podemos ofertar administración de empresas, licenciatura en turismo, licenciado en relaciones internacionales, contabilidad pública, comercio exterior, mercadotecnia. Entonces esto va a brindar la posibilidad de dar mayores opciones a los estudiantes, a los jóvenes, y en consecuencia tendremos más estudiantes.
Y al respecto, hay un acuerdo ya de algún tiempo del Consejo Universitario, en el sentido de que quisiéramos llegar a ser lo que se cataloga por la ANUYES y por la SEP una universidad media. Se considera universidad chica a las que tienen menos de 10,000 estudiantes. Se considera universidad media a las que tienen entre 10,000 y 15,000 estudiantes, y superior a 15,000 ya se considera un proceso de masificación. Entonces nosotros quisiéramos quedarnos entre 10,000 y 15,000. Hace aproximadamente 3 años y medio que estamos fluctuando entre 11,500 y 13,000, ¿sí? Dependiendo de los semestres. Entonces creemos que de alguna manera hemos llegado a un proceso estabilizador, pero el crecimiento de la ciudad implica que a futuro tendremos que tomar una decisión, y quisiéramos que las otras instituciones de educación superior de la ciudad pues tuvieran una cuota mayor del estudiantado, porque la universidad, no obstante que es casi la más joven de las instituciones, es la que más capta. Una cuestión que creemos que es importante hacer de su conocimiento: acabamos de plantearle al gobierno federal de la SEP un proyecto FOMES al que estamos poniéndole mucho énfasis y creemos que va a ser autorizado. Es un proyecto para, en un lapso de 6 años, formar tanto aquí en el interior de la institución como en el exterior un total de unos 50 doctorados que vengan a fortalecer a la universidad, por un lado. Por otro lado, acordamos hace aproximadamente 4 meses en el Consejo Universitario que en lo sucesivo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez únicamente se otorgarían nombramientos de maestros de carrera a aquellos maestros que tuvieran el posgrado mínimo de una maestría. Ello para darle un requisito académico y desvincularlo de todos los otros aspectos no académicos que han influido en los nombramientos de maestros de carrera. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo quiero vertir una opinión muy personal como presidente de la Comisión de Educación Pública del H Congreso. Primeramente, que estamos muy agradecidos que nos hayan invitado. Estamos muy contentos, muy satisfechos con ustedes. Quiero decirles que tengo un gran aprecio por los maestros de cualquier nivel, ya que yo soy maestro de algunos años, 21 años sirviendo a la educación, a nivel primaria, secundaria y algo en preparatoria. Los directores que se dan en escuelas primarias, secundarias y preparatorias, yo no he visto que tengan una fecha de retiro. Se retiran cuando ya cumplen su función de 30 años de servicio. Hayan tenido 5 años directores, 10 o 15. Yo creo que eso es el mejoramiento intrínseco de la educación, del plantel educativo en que laboran. ¿Por qué creo yo esto? Porque creo que la experiencia que van adquiriendo a través de los años de servicio sirve a los nuevos maestros cuando ingresamos de nuevos, y sirve también su experiencia docente, pedagógica, para que orienten a los maestros y estos a su vez seamos más eficaces en nuestro rendimiento del binomio enseñanza-aprendizaje. Por eso precisamente yo voy a hacer todo lo posible porque lo que usted propone, señor rector, salga adelante. Tengo yo mis militantes, se podríamos decir, ¿verdad?, militantes desde mi comisión, que pues hay que consultarlo, como se está consultando o se va a consultar el proyecto de la nueva Constitución Política del Estado de Chihuahua, al que hacía referencia el señor, de 3 a 4 años. Tenemos que ver el consenso de la sociedad, ¿verdad? A eso mismo me voy a someter en el proyecto que ustedes atinadamente dirigen. Quiero también
felicitarlos enormemente por del deseo, mejor dicho, de la eficacia que tratan de dar ustedes en el aspecto pedagógico, académico, didáctico, en todas las áreas, en todas las disciplinas, en todas las asignaturas del conocimiento humano. Y felicitarlos porque están dando prioridad a algunas carreras que, a mi juicio, deben ser prioritarias, deben ser las que se les dé más importancia, más impulso, y que tengan un verdadero auge y una verdadera bonanza en eficiencia y en efectividad. También quiero decirles y corroborar, mejor dicho, ahorita lo que decía el ciudadano maestro, de que a veces tenemos miedo al cambio. Yo creo que el ser humano, desde el momento de que llega al mundo, siempre se manifiesta renuente al cambio. Desde que vamos a la escuela, al kindergarten en Estados Unidos o preprimaria, llegamos con miedo y con asombro. Pasamos a la primaria, hay un cambio y hay un temor en el ser humano. Llegamos a la secundaria y vamos con ese temor. Llegamos a la preparatoria y un temor. A una normal o una universidad, etcétera, y llevamos ese temor. Porque el temor, según los psicólogos, es algo inherente a la conducta humana. Y ese temor entra en los cambios. Siempre se da en cualquier etapa social, económica o política que vivamos, sea nuestra condición física o moral. Nadie es invulnerable al temor, es una condición muy propia. Sin embargo, como invitado ahorita al profesor, podríamos llamarle mi colega, aunque yo soy de primaria y secundaria últimamente nada más, vamos a tratar de vencer ese temor, esos miedos, esas angustias que se dan a veces a los cambios. Los cambios que se iniciaron en Europa Oriental, pues debe haber atemorizado a muchos que fueron protagonistas del cambio mismo. Y ese cambio ha trascendido con el resquemor, el temor, la inquietud, la angustia, la frustración de algunos sectores, algunos grupos, de algunas personas. Pero recuérdese que somos individuos, precisamente por eso, porque tenemos la capacidad como individuos de controlar ese temor y esa angustia al cambio. Yo les prometo que voy a hacer todo lo humanamente posible porque el proyecto de ustedes salga adelante. Y ahora les voy a pedir que el proyecto de nosotros también salga adelante. Con la venida de ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias. Mire, a propósito del último señalamiento, acabamos de concluir un foro sobre el Plan Estatal de Desarrollo. Cuando concluyó, lo comentamos con algunos de los participantes, se lo comentamos ya al Ejecutivo del Estado recientemente, y aprovechamos la presencia de ustedes para adelantarles esto. Tenemos el interés de organizar también un foro sobre la reforma propuesta a la Constitución del Estado, invitarlos a que participen en él, similar al del foro sobre el Plan Estatal de Desarrollo. De alguna manera, el gobierno del Estado tiene en la universidad un organismo del mismo. Nuestra función no es que aquí esté la universidad y allá el gobierno del Estado. Nosotros somos el gobierno del Estado a través de una función de educación pública superior. Somos un organismo descentralizado por servicio del gobierno del Estado. Y en ese sentido, la propuesta de ustedes, como nos atañe como parte del Estado mismo, del gobierno, pero también como parte de todos los chihuahuenses, y quisiéramos adelantarles que pensamos hacer un foro al respecto también. ¿Cómo no? Una pregunta. Sí.
una pregunta ya para terminar, compañero Corral. Se habla o se hablaba al principio de un eclecticismo que se dio en la escuela tradicional o napoleónica con la departamentalización. Así es. Quiero yo saber si ahora la escuela va a continuar una trayectoria de unitariedad pedagógica o didáctica, o va a arrancar algo de esa escuela tradicional, que a veces por ser tradicional pensamos que todo es negativo, ¿verdad? Claro. Cuando pensamos que los padres de antes nos educaban mal porque no sabían de psicología o sociología, y los padres de ahora, que son psicólogos, pues orientan muy bien a sus hijos, y vemos muchas veces que se tergiversan los hechos, ¿verdad? Resulta que encontramos muchos psicólogos desadaptados, consecuentemente con clientes desadaptados, ¿verdad? Y Señor diputado, no hemos localizado ningún psicólogo adaptado aquí en la universidad. ya corroboró lo mismo. Y muchas veces se dice de los padres antiguos que, pues yo puedo decirlo, ¿verdad? Soy de una generación ya, pues, algunos años atrás, ¿para qué decirlo? Ha llovido mucho, he granizado, ha caído nieve. Si sería necesario arrancar, ¿verdad?, de esas escuelas, porque yo como maestro me serví de las corrientes filosóficas, educativas modernas, pero también de la antigüita, como vulgarmente dice la pedagogía, cada maestrito a veces tiene su librito, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué hay a ese respecto? Sí, mire, en lo que se refiere al aspecto de educativo tradicional, fundamentalmente cuando hacemos énfasis en él como algo que quisiéramos mejorar, no es tanto en el aspecto académico y de formación de conocimientos de los profesores, sino en los aspectos administrativos, en el aspecto, y sobre todo en educación superior, donde el sistema tradicional reproduce en cada escuela el mismo número de funcionarios de la administración central sin necesidad. Entonces, cada escuela o facultad tiene un promedio de 8 o 9 funcionarios de primer nivel que hacen las mismas funciones que hace el de la administración central, pero es como su delegado allí, pues. Entonces esto multiplica el gasto de operación administrativo, y nosotros lo que queremos mejorar es eso, para que ese dinero que se gasta en administradores, que ahora con computadoras y esas cosas, el de administración central puede hacer todo, y con redes a las escuelas, la misma secretaria puede aprovecharse de lo que está haciendo un individuo, y ese dinero que se gastaba en eso, pues compren más gises, más papel, videocaseteras, etcétera. Eso es fundamentalmente. En el aspecto del conocimiento, la realidad de las cosas es que todos los maestros que estamos aquí en la universidad nos formamos y estudiamos en instituciones que tenían el modelo tradicional, con profesores de modelo tradicional que mucho los recordamos con mucho respeto y cariño. Hace precisamente, era unos 2 meses que el licenciado Bencomo y un servidor fuimos a la ciudad de Chihuahua y aprovechamos para visitar la Escuela de Derecho, y visitamos a un maestro nuestro que todavía está ahí dando clases y está utilizando el mismo sistema y método con que nos enseñaba a nosotros, pero nosotros somos los primeros en reconocer su calidad en cuanto persona, su calidad y profesionalismo en cuanto maestro, y lo invitamos inmediatamente a que viniera a dar unas conferencias acá, porque no se trata de que lo que fue, que ya no sea, sino lo que fue de positivo, enriquecerlo y que nos enriquezca. Yo siento que esto de maestros viejos y maestros nuevos se debe referir más a la edad cronológica que al contenido y calidad de los conocimientos, porque los conocimientos, cuando son verdaderos, no tienen tiempo, son intemporales. Muchas gracias. No, ¿por qué, amor? Y señores directores del instituto, demás autoridades, miembros de la universidad, yo quisiera en primer lugar comentar algunos aspectos que la prensa ha venido manejando, primero en función de nuestra visita.
y luego en función de la invitación. Y creo que es importante para que nuestra presencia aquí se valore por parte de los medios de comunicación en justa dimensión. Nosotros recibimos la atenta invitación suya y de la universidad para asistir la semana pasada. Pero el Congreso tuvo que sesionar en forma seguida, jueves y viernes, y ello nos impidió estar con ustedes. No había otro propósito más que atender lo que es la sesión ordinaria y luego estar aquí. Y luego nos invitaron a los diputados que tenemos, llamémosle así, la cabecera distrital o la residencia en Juárez, a los 4 diputados locales. Y también fuimos conducto para invitar a los diputados de la Comisión de Educación. No es un hecho que esta comisión sea la que se le turne directamente, o pueden ser más comisiones. Aparte, nosotros creemos que por la naturaleza pues debe ser esta comisión. Y entonces nos adelantamos un poquito y venimos con ustedes a compartir, y ellos aceptaron de muy buena manera. Es muy importante señalar que la Comisión de Educación es una comisión que integra todas las representaciones partidarias o expresiones políticas que se dan en el Congreso. O sea que no solamente será la idónea por la naturaleza de la materia a legislar, sino que además es una comisión que indicará el consenso del Congreso en el trabajo propio de la comisión. Y esto pues es un detalle muy importante. Como ustedes han visto, ahí está Luis Aguilar, está PRI, PRD y PAN. El PAR no está ahí, pero todos los diputados pueden participar en las comisiones. Otra de las cosas que se han venido manejando es de que si la reforma o el proyecto de ley no entró en el periodo ordinario, ya no entrará hasta el segundo periodo ordinario. Yo creo que, independientemente que la vía o el conducto para la presentación en el Congreso de esta iniciativa ha sido el Ejecutivo o será el Ejecutivo, la Diputación Permanente y el propio Ejecutivo tienen reservadas para sí facultades, mientras el Congreso está en receso, de convocar a periodos extraordinarios. A lo mejor no solamente se convocaría un extraordinario para presentar la reforma de la universidad, pero si se acumulan asuntos de importancia durante el receso, entonces la Diputación Permanente podrá convocar a sesión extraordinaria, o bien el Ejecutivo pedirle a la Comisión Permanente y luego esta convocar a sesión extraordinaria para revisar varios asuntos, y ahí se turnará a las comisiones respectivas. Esto para aclarar también desinformaciones, para aclarar desviaciones de contenido en lo que es el proceso legislativo. En segundo lugar, yo me sumo a la felicitación de nuestros compañeros diputados y al agradecimiento además por la invitación. Nosotros decimos, estamos empeñados en hacer nuestro papel de Congreso. Queremos que nos den el lugar de legisladores. Chihuahua vive una realidad política distinta, nueva. Estimamos mucho a don Francisco Barrio. Queremos en el Congreso de Chihuahua, los que somos del grupo parlamentario del PAN, hacer viable todo el conjunto de gobierno. Queremos que a él le vaya muy bien y queremos que también a nosotros nos vaya muy bien. Pero queremos hacer viable y avanzar en la división de poderes. Esto es, en la última instancia será el Congreso de Chihuahua y nada más el que discuta, analice y somete a consideración la propuesta de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ha sido tradición de gobernadores ser los conductos o los instrumentos para ejercer el derecho de iniciativa que otras instancias no lo tienen, en este caso la universidad. Entonces sentimos que el gobernador del estado habrá de cumplir como un instrumento solamente, que no va a catalogar tal o cual cosa, sino que será simplemente la vía para la presentación. Y este hecho, el que la universidad nos invite, de manera, si quieren ustedes ahora informal, porque aún no ha sido turnado oficialmente, pues marca eso que nosotros hemos pedido, ser tomados en cuenta como una instancia que es la adecuada y la competente, y también por eso, pues los felicitamos. Quiero retomar algo que es una idea fundamental. Decía Luis Aguilar Salazar que difícilmente los legisladores podríamos imponer criterios propios o llevar modificaciones
radicales a lo que ha sido parte del consenso de la universidad. Esto quiere decir que la universidad debe tener mano en la elaboración de sus propias normas y reglamentos. La universidad es la instancia primaria. Y yo creo que el planteamiento está correcto, la universidad. Y nosotros sentimos que ahora el proyecto, que ya ha pasado por consejos universitarios y consejos académicos, debe pasar también a la universidad. No porque los consejos no sean la universidad, sino porque se requiere de un consenso mucho más amplio en cuestiones que, como decía el doctor Lau, efectivamente hacen escozor. Yo creo que esa es la forma de enfrentar las críticas que se han venido haciendo o las interpretaciones o especulaciones en torno a la ampliación de los periodos, abiertamente, discutirlo abiertamente, decirlo, vemos estas características, vemos estas bondades. Creo que la prensa asume espacios en la opinión pública cuando uno mismo deja de contestar o cuando uno mismo va eludiendo los temas. Yo creo que este es un asunto en el que la universidad debe tomar un poco de más posición. Entiendo que le quieren dar mayor relevancia a la cuestión académica, pero evidentemente que la reforma se está dividiendo en una reforma de tipo académico y en una reforma de tipo político. Incluso yo sostendría la idea de que el rector es una figura política fundamentalmente dentro de la universidad y que este es el escozor que plantea y que debemos llevarlo a ese ánimo de la opinión pública, así como lo decía el doctor Lau. ¿Por qué no vamos a decir que queremos modernizar y que la modernización implica cambios y que el cambio implica un procedimiento y que esos procedimientos, cuidarlos, atenderlos, será la medida del éxito de los trabajos, de la claridad de nuestros trabajos? Tampoco quisiera yo ahora aceptar así de manera rápida el hecho de que nos quisieran canjear la ampliación de ayuntamientos por la ampliación de rector. No podríamos aceptar canjearnos una reforma por la otra. Los criterios son totalmente distintos, aplicados a circunstancias diferentes para funciones específicamente diversas. Si nosotros aplicáramos a la reforma de la universidad el criterio que aplicamos a la ampliación de ayuntamientos y diputados, en la universidad 4 años se nos harían muchos. Esto quiere decir, vamos a dividir lo que es el concepto de reforma académica con ampliación de periodo rectoral en este y en el siguiente, con lo que es la estructura política administrativa del ayuntamiento y de la legislatura, en donde incluso en la legislatura hay factores de mayor contenido político que hasta incluso de tipo legislativo. Y lo decimos así porque también a nosotros la prensa nos sigue igual que ustedes y nosotros también tenemos que dar respuestas. Y si nosotros aplicáramos ese principio, entonces diríamos no tajante a la reforma de la universidad en esa materia. O sea, no podríamos, y aquí habría que tener cuidado en identificar los mismos criterios. Creo que la reforma plantea algunas inquietudes. En lo personal, en la integración de los órganos de gobierno de la universidad, en la integración y en la pluralidad de los órganos de la universidad, tanto de estudiantes como de maestros, como de aquellos que están directamente ligados a la cuestión administrativa de la universidad. Me han surgido algunas inquietudes que estoy seguro en trabajo técnico de comisiones, en lo que es el trabajo propiamente ya de revisar articulado por articulado, tendrán que surgir y se tendrán que disipar. En primer lugar, creo que se ha mencionado aquí que el proyecto avanza, o sea que ya se está realizando, que ya se efectúa en institutos. Y creo que habría que preguntarnos cuál es la necesidad de la ley orgánica nueva o cuáles facilitaría si ya se está aplicando, si ya se está poniendo en la práctica. ¿Qué es lo que permite la nueva ley?
y en ese sentido la ampliación. Hay otras preguntas en cuanto a la carga de créditos que se decía aquí. Hay un momento en que el estudiante de las básicas obligatorias y de las de apoyo optativas puede decir cambio de carrera. ¿En qué momento de esa carga optativa él puede cambiar de carrera? Hay otra referida a los órganos de integración. Me parece que solamente se eleva a un consejero universitario estudiante la dirección del gobierno en la universidad. Siempre ha habido un desequilibrio entre la comunidad estudiantil y la comunidad universitaria en general, lo que son propiamente ligados a la estructura administrativa de la universidad. Siempre hay una desventaja. ¿Cómo equilibraría la departamentalización? Y sobre todo procedimientos electorales claros hacia el interior de la universidad, una gran preocupación que hemos tenido nosotros en la universidad. La universidad está llamada a modernizarse también en sus procedimientos eleccionarios, claro, también académicos y primeramente académicos, pero que hubiera más consenso. Y creo que es muy importante llevar la información de todas estas áreas a toda la universidad. Yo entiendo que se han sostenido aquí algunas asambleas con estudiantes y con maestros, pero aún falta mucha información. Me he reunido con 36 gentes ligadas de alguna u otra manera con la Universidad de Juárez, estudiantes, maestros, catedráticos que respeto mucho, funcionarios, varias reuniones con el propio rector, y creo que subyacen algunas dudas en la propia comunidad universitaria. Yo creo que nosotros podríamos empezar a organizar en el interior de la universidad una serie de reuniones o de foros o de análisis de discusión ya más abiertas, fuera de lo que son las instancias universitarias oficiales, que es este quinto encuentro. Y someter al consenso de la universidad la posible ampliación o no de los periodos rectorales bajo los principios que ustedes están aplicando, los que están proponiendo. ¿Para qué? Para ser consecuentes con lo que dice Luis Aguilar. Nosotros no podríamos, como legisladores, aunque lo somos de todo el Estado, y nos interesa la universidad como una entidad pública que sirve a la sociedad, nos interesa respetarle esa decisión a los universitarios de determinar las formas de gobierno y los periodos que quieran. Yo creo que ahí estaríamos más posibilitados los legisladores para emitir una serie de razonamientos, de argumentos y de elementos en favor o en contra del proyecto. Creo que hacerlo así, pues no solamente reduciría los tiempos legislativos del proceso legislativo, sino que además habría un mayor sustento de carácter democrático, académico, universitario. Por lo demás, yo felicito a quienes han elaborado este proyecto. Creo que es un proyecto bondadoso. Evidentemente, el estilo o el hombre es el estilo. No podríamos argumentar que porque ha fallado en otras entidades del país o en otras universidades, vaya a fallar en la Universidad de Juárez. Yo creo que aquí hay gente muy capaz. El rector Campbell es un rector que ha sido y parecido rector, y pues hay confiabilidad en que lo pueden desarrollar. En ese sentido, pues me sumo a la felicitación de los que han elaborado este proyecto para darle mayor vida académica y mayor modernidad a la Universidad de Juárez. Muchas gracias. Gracias. Al respecto, a reserva de que posteriormente lo hagamos más ampliamente, simplemente apuntar algunas reflexiones de lo que el diputado Javier Corral señala. Lo estoy anotando así, a lo mejor se me pasó uno. Se dice que el proyecto avanza, entonces, ¿cuál es la necesidad de la ley? Efectivamente, avanza a la departamentalización, pero no avanza previo a la ley.
nosotros somos departamentales desde 1973, puros. Luego en 1978 se reformó y empezó el hibridismo. Entonces, en la actualidad somos departamentales, híbridos, pero departamentales. Y lo que pretendemos es retornar a los orígenes. Entonces, avanzamos con lo que la actual legislación vigente nos permite, enfatizando sus aspectos departamentales. ¿En qué consisten los avances que estamos desarrollando en el proyecto departamental con base en la actual legislación y que desde luego va a facilitar, una vez que el Congreso determine en qué condiciones se aprueba el proyecto o si se aprueba el contenido mismo o el seguimiento mismo? Hicimos 4 cuestiones desde hace aproximadamente mes y medio para impulsar el aspecto departamental que ya posee la legislación vigente. Primero, acordamos a través de los consejos técnicos, sobre todo del Instituto de Ciencias Sociales y del Consejo Académico, quitar las seriaciones, que no fueran las exclusivamente necesarias para mantener la esencia de las carreras. Eso de quitar las seriaciones no requería de una nueva ley. Con la ley vigente y con las áreas de competencia del Consejo Técnico y el Consejo Académico se podía hacer. Segundo, cambiamos unas materias que eran obligatorias a optativas. Eso, con la legislación vigente en su aspecto departamental, era posible hacer. Ejemplo, en la carrera de Derecho, todos los que entraban a tronco común tenían matemáticas financieras, obligatorias. Bueno, sigue la misma currícula, no se ha modificado, simplemente el Consejo Técnico y el Académico dijeron, esta es optativa, y ya eso da una flexibilidad. No obstante que se sigue ofertando, el cambio de categoría de obligatoria a optativa ya implica una profundización en el aspecto departamental que ya poseemos. Tercero, se cambió el sistema de pago de colegiaturas. Decíamos hace un momento, antes si un estudiante llevaba 6 materias o si llevaba una, pagaba sus 450,000 pesos. Entonces, el Consejo Académico y el Universitario, en su última reunión, acordaron modificar las cuotas de colegiaturas con base en el sistema de créditos. Esta materia vale tantos créditos, esta tantos créditos, entonces una cuota de inscripción general y cada crédito cuesta 5 nuevos pesos, hasta un tope igual a lo que está pagando ahorita. Para ello, tampoco se necesitaba una ley orgánica. Con las áreas de competencia que tiene el Consejo Académico y el Universitario, era posible desarrollarlo. Y finalmente, hicimos una modificación administrativa, la preinscripción. ¿En qué consistió esto de la preinscripción? Hace aproximadamente 2 semanas y media, a cada estudiante de la universidad se le dio una cuadrícula que tenía unos espacios y se le decía, con base en la currícula actual, ya sabemos, esta es la currícula que existe hoy, no se ha modificado, pero una tiene seriación que no tenía y otras ya no tienen seriación que tenían. Unas son optativas cuando antes eran obligatorias. Con estas nuevas características, cada uno de ustedes señale qué quisiera estudiar el próximo semestre. Entonces dijeron, pues yo quisiera llevar el próximo semestre esta y esta y esta otra. Y con esa la metimos a un banco de datos, sacamos las tiras de materias y se van a distribuir a los institutos, y en el aspecto administrativo, en la próxima inscripción, en lugar de hacer las colas que se hacían en rectoría, van al instituto, agarran su tira de materias con la preinscripción que dijeron. Si en un examen ordinario o extraordinario reprobaron una de las que querían llevar y que no les es posible, bueno, en el periodo de altas y bajas la acomodan. Pero si no, ya tienen su tira de materias, pueden ir a la caja o a un banco y ahí la pagan y nos ahorramos todo ese trabajo administrativo. Todas esas cuestiones, desde luego, están en la perspectiva de que una vez que el Congreso analice y considere si es conveniente o no la departamentalización, facilitaría la aplicación y operatividad del proyecto que está ahora en su poder. Pero de todas maneras, con la actual legislación vigente,
esas cuestiones tienden a enfatizar los aspectos de la departamentalización híbrida que tenemos. En ese sentido, sería el comentario con el punto 1. En cuanto a la carga de créditos, el maestro Lara ya explicó cómo se hizo el análisis del valor de créditos de cada materia, y en realidad están llevando un máximo de 6 materias, ¿verdad? Se calculó los créditos para que llevaran un máximo de 6 materias por semestre. Y les voy a hacer un comentario en esto del sistema departamental, que desgraciadamente es algo que refleja la estratificación social que se da en nuestro país en la educación superior. Miren ustedes, en las instituciones extranjeras, sobre todo, en América Latina, los argentinos tienen ya desarrollado el sistema departamental, en Estados Unidos y en Europa, para que un estudiante con sistema departamental salga de licenciatura, así como licenciado, sin maestría, sin posgrado, sin nada, nada más como con el nivel de licenciatura, utiliza un promedio de 9 años, pero llevan una carga de 2 o 3 materias por semestre y realizan lo que ellos llaman trabajos de medio tiempo, part-time jobs o algo así. Entonces ellos a veces trabajan un semestre y juntan dinero para estudiar al otro, o llevan nada más 2 materias y trabajan en la tarde, etcétera. Y nosotros, por el modelo de desarrollo dependiente en nuestra economía, por la asimetría de nuestra estratificación social en sus modelos de acceso a los niveles de consumo que se consideran buenos, los estudiantes agarran toda la carga completa porque visualizan a la educación superior como un mecanismo para inscribirse en niveles de consumo a los cuales todavía no tienen acceso. Y entonces llegan estudiantes a primer semestre que están casados, que trabajan en una maquiladora, tienen entre 18 y 21 años, entonces se levantan a las 5 de la mañana para medio tomarse un café ahí, subirse si no tienen automóvil, a 2 peceras, ir a la maquiladora, salir a las 3:30 después de echarse un lonche ahí a la mañana, llegar derrapándose a las 4:30 de la tarde a la universidad y estarse hasta las 10 u 11, y luego se van a su casa, llegan a las 12, 2:30 a ver qué cenan. ¿Y ustedes qué creen, señores diputados, que dicen, voy a preparar la clase de mañana? Pues no, lo que quieren es acostarse y levantarse otra vez para las 5, y el resultado es que esos que se pusieron una carga muy alta no terminan, o las dan de baja o reprueban 4. Y si el profesor les dice, no puedes llevar tantas porque no te corresponde, él no ve que el profesor lo quiere ayudar, sino dice, ¿y por qué me quiere tener aquí más tiempo si yo lo quiero salir pronto? Entonces, a los 2 semestres de estar en esa, ya entienden a fuerza de reprobadas. Pero al principio, la actitud es otra. Entonces, la carga de créditos está diseñada con un máximo de 6, y alguien me preguntaba, ¿y si en un caso concreto sale un joven sobresaliente que quiera adelantar y que sus maestros lo acrediten y lo avalen como que tiene posibilidades en su capacidad? Pues yo siento que en esos casos concretos serán los órganos colegiados los que resolverán el caso concreto. Pero nosotros tenemos que tener una previsión para la generalidad de los estudiantes. Bueno, en cuanto a los órganos de integración y a los procedimientos electorales, hace un año un grupo de estudiantes se acercó con nosotros para proponer una forma de desarrollar los procesos electorales. Y yo recuerdo que esta preocupación del diputado Corral es desde cuando él era estudiante, que la comentábamos en alguna ocasión en un proceso electoral, y implementamos el siguiente proceso de elección que está operando ya a partir del año pasado. Primero, los muchachos al inscribirse quedan registrados en una computadora. Entonces, la lista de registro, ese sería el padrón. Si está inscrito en la universidad, tiene derecho a participar. Segunda, se utilizan urnas transparentes, no translúcidas, transparentes. Tercero, en un ánimo de abatir lo que ha sido una característica de los procesos electorales en nuestro país, que es la abstención,
utilizamos un mecanismo. Están en clase, entonces las urnas están colocadas en los vestíbulos y se dice, a ver, salón fulano, pase a votar. Pasa el salón fulano, votan con base en el padrón que cada uno de los jóvenes de las planillas tiene. Termina el salón, se regresa a clases, pasa el otro. Y luego, a determinada hora, generalmente es como a las 8 de la noche, empiezan desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, para que ya haya oportunidad de que todos hayan participado. Las urnas se abren, ahí delante de todos los interesados se levanta un acta. Ese ya se aplicó el año pasado. Y no hubo protestas en cuanto al procedimiento. Probablemente en cuanto los que fueron beneficiados con el voto quedaron muy satisfechos, y los que no, pues estarán meditando lo efímero de los goces terrenos. y pensamos mantenerlo. No está normado, eso es cierto, eso es una práctica que acordamos porque siempre que había procesos electorales había especulaciones y protestas, y con ese sistema así más abierto se acabaron. Ahora la cuestión sería plasmarlo en algún reglamento. Luego, en lo que se refiere a la representación de los estudiantes, siempre hay una disparidad. Sí, es cierto, los estudiantes tienen disparidad en cuanto al número de personas que están adentro del consejo, y tienen paridad en cuanto a los profesores electos. Es decir, el instituto elige 4 profesores y 4 estudiantes. Ahora se propone que elija 5 profesores y 5 estudiantes. Pero además, y esos no son electos más que una sola vez, cada director de instituto, cuando fue electo para director de instituto para el cargo, él es consejero universitario los 4 años que dura su encargo. Entonces, ese no es electo más que una sola vez como director, y ese sí queda ahí. El rector no tiene voto más que de calidad en caso de empate, pero tratándose de números nones, pues difícilmente hay empate ahí. Así que no se ha ejercido, hasta donde yo tengo memoria, en los años que tiene la universidad, nunca el voto de desempate por un rector. Bueno, en las instituciones de educación superior de tipo tradicional o napoleónico, el voto por estudiantes, de los estudiantes y de los profesores, es por escuela o facultad. Cada escuela o facultad tiene un voto X. En el caso de nosotros que tenemos el sistema departamental, no tenemos escuelas o facultades, tenemos institutos que ofrecen carreras. Entonces, lo que hemos hecho tradicionalmente, y eso tampoco está normado, sino es una práctica, como cuando empezó la universidad eran muy poquitas carreras y luego fueron creciendo, entonces ya había más escuelas que representantes. Entonces lo que se hizo fue jugar con las representaciones a través de acuerdos convencionales. Las escuelas grandotas, las que eran casi el 60 o 70% de todo el núcleo estudiantil, esos tenían permanentemente su consejero. Y las chicas, que eran economía, sociología o trabajo social, economía, esas intercalaban el titular y el suplente, y ya sabían que un año les tocaba el titular y otro el suplente. Eso fue un acuerdo práctico que no está legislado. Ahora, el hecho es que es difícil encontrar un sistema de representación en las instituciones de educación tomando el criterio cuantitativo. Por lo siguiente, porque siempre los estudiantes serán más que los profesores. Siempre. Pero hay otro detalle. Los estudiantes de los primeros 2 semestres constituyen también siempre el 40% o más de la población estudiantil, que si bien no es la mayoría, es la determinante. Y entonces también eso está contemplado en un artículo de la reforma. Las elecciones siempre eran entre 2 y 3 semanas después de inscripciones, cuando el joven todavía no tiene la información
adecuada para decidir con un núcleo de peso específico tan determinante en el devenir de la institución. Ahí la propuesta que estamos haciendo es que en lugar de ser en septiembre, sean en mayo, para que no al principio del semestre, sino al final, para los que jóvenes estudiantes, que son un núcleo tan mayoritario, tengan 4 meses cuando menos, para que tengan una menor desinformación. De todos modos, 4 meses no es nada para conocer una institución, pero de todos modos se reduciría pues la desinformación. La verdad es que no hemos encontrado nosotros ni ninguna institución un sistema de representación en las instituciones de educación superior que se atenga estrictamente a los criterios cuantitativos, por el hecho de que los estudiantes son abrumadora mayoría, pues en promedio habrá en cada salón 35 por cada profesor, y eso sin tomar en cuenta que no es un profesor por salón, sino que hay profesores que dan de tiempo completo varias horas. Entonces, ahí los criterios tienen que ser consensados para que haya una representación adecuada, no de la cantidad, sino de los intereses en juego. ¿Cuáles son los intereses de los estudiantes? Tener buenos profesores, tener buenas bibliotecas, tener buenos laboratorios, que los procesos administrativos sean ágiles, etcétera. Entonces, la representación debe ser de tal naturaleza y cuantía que garantice la defensa de esos intereses. En eso yo creo que no hay discusión, pero se me haría difícil así que pensar en un sistema de representación cualitativo como el que se da en los procesos de emisión de sufragio en la sociedad civil. Luego, en lo que se refiere a la información a través de asambleas, acogemos con beneplácito esto, y nosotros mismos, lo que pasa es que ahorita estamos en vacaciones, entrando lo plantearemos y les pediríamos a ustedes que nos acompañaran. ¿Sabes? Y pues yo me sumo a lo dicho tanto por el diputado Aguilar como por usted, en cuanto que la decisión de los universitarios sea cualitativamente considerada por ustedes. ¿Sabes? Tengo una inquietud, ahora que hablamos de reglamentar pues el procedimiento de elección. Evidentemente que la ley orgánica es fundamental, pero es una normatividad de carácter general. Serán otros instrumentos, como la reglamentación, la que instrumentalice esta ley orgánica. Y evidentemente que es también muy importante saber cuáles son los procedimientos que van a reglamentar a la normatividad general. En lo particular, creo que también sería de mucho beneficio para el análisis que la comisión o que el propio Congreso haga, que tuviéramos acceso a lo que serán los reglamentos de esta ley orgánica. Aun cuando es materia de aprobación exclusiva o que en competencia le corresponde en exclusiva al Consejo, sería conveniente saber cuáles son la materialización de algunos de los conceptos de esta departamentalización, porque pueden contribuir también a consolidar una opinión o a dar más luz sobre lo que significa el proyecto. ¿Cómo no? Y ojalá que también ahí se pudiera incluir ya de alguna manera la reglamentación de esos procesos, claro, que en otras ocasiones pues han causado polémicas, y de los que estuvimos inmiscuidos en esos procesos seleccionarios, que llegamos ciertamente con otra realidad universitaria muy distinta, abismalmente distinta a la que hoy vive la universidad. Debo reconocerlo, no tengo por qué regatear este mérito de mayor ambiente de libertad, de respeto a la pluralidad que hoy se vive en la universidad. Y bueno, creo que eso sería también muy importante, claro, que pudiéramos entregar un reglamento en donde esta aspiración de los universitarios, que acabó con aquellas votaciones en el audiovisual, en donde unos se hacían para un lado y otros para otro delante del director de la carrera o del instituto, y que de alguna manera eran procesos manipuladores, orientadores de la decisión de los universitarios. Mire, al respecto, hace aproximadamente 7 semanas se nombraron
no, perdón, 9 semanas, 2 meses, 1 semana, se nombraron 4 comisiones en el Consejo Universitario, o sea, todos los consejeros, maestros y alumnos se repartieron, a alguien le tocó alguna comisión, y se dijo, estos son los reglamentos vigentes, vamos a repartirnos en las comisiones los reglamentos, y tratar de que en cada comisión haya gente de cada uno de los 3 institutos, para adecuarlos al proyecto de ley. Esos reglamentos están concluidos en sucio, vamos a ponerlos en limpio y hacérselos llegar. En esto participaron en cada comisión aproximadamente 4 estudiantes y 4 profesores. Y cuando lo consideraron pertinente, hubo funcionarios, por ejemplo, si el reglamento era de administración, entonces el director general de servicios administrativos les explicaba lo que consideraban ellos que querían explicar. Los estudiantes sobre todo nos hicieron mucho énfasis en esto de los reglamentos de estudiantes, y no está contemplado en eso esto de los procesos electorales. Yo creo que eso debe estar más bien en el reglamento, hacerle una adición al reglamento de cuerpos colegiados, al reglamento de los consejos técnicos y del consejo universitario, porque había además alrededor de unos 19 reglamentos, entonces decidimos hacer únicamente 4 reglamentos. Uno, el reglamento general de administración, donde están las facultades, competencias y atribuciones de todos los funcionarios de la administración central y de los institutos. Ahí, todo lo que es aspecto administrativo ahí está. Luego, el reglamento de cuerpos colegiados, donde está consejo académico, consejo universitario, consejos técnicos, consejos de academias, todo ahí. Luego, el reglamento de profesores, donde está todo lo relativo a la actividad de los docentes investigadores, de los académicos, y el reglamento de alumnos. Ahí vienen inscripciones y pago, bajas por escolaridad, colegiaturas, etcétera, titulación, demás. Y por eso fueron 4 comisiones, para que teníamos reglamentos muy dispersos, los compactamos, y lo que era el título de los reglamentos se convierte en títulos que a su vez se subdividen en capítulos de un solo reglamento, para simplificar. Eso se los haremos llegar, me imagino que podemos hacerlo en el transcurso de unos 9, 10 días. ¿Sí? Pues muchas gracias. Bueno, ahora nos toca a nosotros, y yo sé que expreso la opinión de todos los presentes, de que vemos con mucho beneplácito la presencia de ustedes, y no quiero soslayar lo que varios de ustedes apuntaron, y yo creo que es importante que nosotros aquí en la universidad reconozcamos y tengamos presente el hecho de que la presencia de una representación del Congreso del Estado enfatiza con su participación expresamente la concepción de la división de poderes. En ese sentido, yo creo que los chihuahuenses, en términos generales, somos privilegiados en el ámbito de la República. Si ustedes logran la congruencia en su actividad con ese postulado, mucho será lo que como Estado de la República aportaremos al bienestar de nuestro país. Enhorabuena. Muchas gracias.